Bueno, pues vamos a continuar con la última de la mesa de la mañana, que es la mesa coloquio número 8, mesa coloquio, que versa sobre cómo gestionar la patología raquídea en los servicios de neurocirugía. Miguel Ángel e Igor, si sois tan amables de moderar, y contaremos como ponentes a don Juan Calatayud y a don Pedro David Delgado. Seguro que va a ser apasionante. Un abrazo. Muy bien, pues bueno, yo creo que podemos empezar ya, ¿no? En primer lugar, el doctor Juan Bosco Calatayud, jefe de servicio de Loza Noblesa de Zaragoza, va a presentarnos su ponencia cuando quiera. No sé, buenos días a todos. Yo voy a hablar de cómo se gestiona un servicio, una unidad de columna en servicio de neurocirugía. A ver dónde lo tenemos. Pero no porque piense que tenga que ser distinto, sino porque en este caso envidio mucho a mi amigo Eduardo Evia y sus colegas, porque ellos lo tienen muy claro. Unidad de hombro, unidad de raquis, unidad de rodilla, unidad de cadera y unidad de todo. Entonces, me gustaría primero dejar una definición de, para mí, qué ha sido la neurocirugía en estos 40 años y cómo ha ido evolucionando, ¿no? Llevamos toda la mañana hablando de evolución. Decían que la neurocirugía era una especialidad médica que se encargaba del estudio, prevención, diagnóstico y tratamiento, etc. Fijaros cómo ha cambiado la definición. Después estaba un poco más completa. Especialidad médica que se encarga del manejo quirúrgico, incluyendo la educación, prevención, diagnóstico, evaluación, tratamiento, cuidados intensivos y rehabilitación de determinadas enfermedades del sistema nervioso. Pero lo que más me gusta a día de hoy, y pensando en vosotros, es esta. La neurocirugía abarca el tratamiento quirúrgico, no quirúrgico, estereotáctico y endoscópico de pacientes adultos y pediátricos con determinadas enfermedades del sistema nervioso, tanto del cerebro como de las meninges, la base del cráneo y de sus vasos sanguíneos, incluyendo el tratamiento quirúrgico y endovascular de procesos patológicos de los vasos intra- y extracraneales que irrigan el cerebro y la médula espinal, lesiones de la glándula pituitaria, lesiones de la médula espinal, de las meninges y de la columna vertebral, incluidos los que pueden requerir tratamiento mediante fusión, instrumentación o técnicas endovasculares y desórdenes de los nervios craneales y espinales a todo lo largo de su distribución. Y esa imagen que hay abajo pertenece a una película que se llamaba Viaje alucinante. Ahí ya se hablaba de las terapias intra, y era un submarino que se reducía a la mínima detalle y iba a quitar un hematoma cerebeloso inyectado dentro del organismo. Eso, que llegará algún día, también debe de ser neurocirugía. ¿Qué es lo que hemos hecho durante estos años? Jugar de crupieres. Hemos regalado el vascular, hemos regalado el periférico, el raquis, el dolor, los rayos, la oncología, para quedarnos con esto, un gran vacío que va aumentando como la nada en la historia interminable. A fin de cuentas, eso es la neurocirugía, una historia interminable. Pero claro, a nivel cerebral siempre hablamos de tumores, vascular, traumática, funcional, cerebro, pero es que eso mismo está aquí. Tumoral, vascular, traumática, degenerativa. Y qué casualidad, hoy en día el 50-70% de la actividad de los servicios quirúrgicos es la cirugía raquídea en los neurocirujanos. Los traumas, vuelvo a decir, tienen sus unidades y envidiados están porque tienen unidades en mi ciudad, 8 traumatólogos, una unidad de columna. Casi tanto como servicios de neurocirugía tienen 6 y 7. O sea que, ¿por qué ha crecido esta cirugía? Pues porque tenemos un diagnóstico, una mayor expectativa de vida, una demanda de los pacientes. Se les ha dicho que tienen derecho a la salud. Una cosa es derecho a la salud y otra cosa es derecho a una asistencia sanitaria en regla y a las mejores técnicas anestésicas. Y hemos creado enfermos donde no los había porque el conocimiento aumenta y entonces vemos cambios que pueden ser considerados como evolutivos y empezamos a crear enfermos diciendo, usted tiene una columna tal, 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 tal. Pero además hay variantes importantes en las regiones.
dentro de los propios hospitales, incluso dentro de los propios servicios, como dicen algunos de mis compañeros, es que yo soy soberano sobre el paciente y indico lo que considero oportuno. Entonces, hay una gran variedad, con lo cual tenemos gustos para todos, ¿vale? Pero fijaros que la neurocirugía está entre las especialidades con mayor lista de espera. Y la mayor lista de espera no se da en la patología tumoral, ya sea craneal o raquídea, sino que se da en la patología degenerativa vertebral, lo que es calidad de vida, cual parece que siempre es una cirugía menos importante. Pero en gasto económico es mucho más alta. Hay gente que se juega sus puestos de trabajo, sus hipotecas por las incapacidades y por los resultados. ¿Qué es lo que creo? Que hay que integrar y hacer unos servicios multidisciplinares, incluyendo medicina interna, neurofisiología. Yo en algunas cosas envidio a algunos de los que estáis aquí, pero otros, yo tengo médico internista en el servicio, ahora por circunstancias de necesidades no, pero desde hace 8 o 10 años tenemos un internista, tenemos un trabajador social, con lo cual vamos implementando ciertos recursos para tratar mejor al enfermo patología neuroquirúrgica. Y voy a ir acabando, voy a ser breve. ¿Esta cirugía está al alcance de todos? Parece ser que hay cosas que son banales y esto lo opera cualquiera. Pues yo creo que hay que tender a la excelencia incluso en lo vulgar, porque el que hace cosas sencillas tiene muchísimo trabajo. Y si en eso lo haces excelente, ya lo dice Atul Gawande en su libro Ser mortal, la medicina, lo que al final importa. Trabajo no te va a faltar y vas a ayudar a mucha más gente. Evidentemente, en mi opinión, la cirugía vertebral no es una cirugía menor. El que todos la hagan no se quiere decir que sea eficaz, eficiente y excelente. Que tiene que haber una tendencia a la subespecialización por áreas dentro de la neurocirugía para poder crecer como han crecido otras unidades u otros servicios, otras especialidades, que eso es una responsabilidad individual del médico que se dedica a esta área para formarse en determinadas técnicas quirúrgicas y una responsabilidad colectiva de los demás en enseñar lo que sabemos. Y evidentemente mi opinión es que faltan neurocirujanos. Por lo tanto, todos los servicios deberían aumentar las plazas estructurales para poder cubrir la demanda que existe. Porque, como dice, si tu problema tiene solución, probablemente nosotros sabemos exactamente lo que hay que hacer. Pero ojo, si tu problema no la tiene y si los enfermos ya estuvieran siendo sacrificados, víctimas de nuestra negativa a aceptar la inexorabilidad de nuestro ciclo vital, a lo mejor también estamos operando más allá de lo que tenemos que operar. Y nada más, gracias. Y estáis todos invitados al 28 Congreso de la Sociedad Española de Neurocirugía, que lo celebraremos en Zaragoza del 28 al 30 de mayo. Muy bien. Yo creo que hacemos la discusión después cuando, ¿no? Genial. Pues vamos a oír ahora a Pedro y luego charlamos. Bueno, pues buenos días. Mi charla es un poco más pedestre que la de Juan, es más del día a día y vamos a hablar de los problemas del día a día y del dinero, que nos interesa a todos, ¿no? A ver, gestión de la cirugía de columna en un servicio de neurocirugía, en realidad estamos hablando de diferentes cosas, ¿no? La columna tiene, como veis ahí a la izquierda, los 3 primeros casos, trauma, infección, tumor, pues no hay duda y eso tiene que ser de manera urgente o preferente o prioritario. Lo de la derecha es lo que se nos va quedando acumulado, ¿no? La patología degenerativa de la columna no grave, digamos, o que puede esperar. Y luego hay una cosa entre medias, que son las mielopatías y algunas cosas que no son urgentes, pero que, bueno, es que hay que darle cierta prioridad. Por lo tanto, la cuestión temporal es importante, ¿no? Los objetivos en la cirugía de la columna, pues como sabéis, es por un lado descomprimir el sistema nervioso, que eso es lo que cura el déficit y el dolor, y por otro lado mantener la integridad de la columna, que es lo que da la estabilidad y lo que proporciona también que en el futuro no tengas dolor, ¿no? Amén de que también nos vale para diagnosticar cosas, porque también se pueden tomar muestras y hacer biopsias. Por lo tanto, como dice Juan,
por lo menos el 50 al 70% de toda nuestra actividad como neurocirujanos las hacemos sobre problemas de columna, que cada vez hay más y que ya veremos lo que ocurre cuando los boomers, que ya están entrando en la época de la estenosis de canal, nos llegue, que eso va a ser una avalancha, que nos enfrentaremos a ella en los siguientes 8 o 10 años y que ya veremos lo que hacemos. Como sabemos, no hay una subespecialización de cirujano de columna, no existe el spine surgeon como tal y uno se especializa porque quiere y porque pueda y porque sepa. Hay un diploma europeo tal, pero que no hay una titulación vinculante en ninguna parte. Como veis ahí, la cirugía de la columna es Júpiter, es decir, es lo más grande. Saturno es la patología cerebral y todo eso que está en azul lo metemos en el horario de mañana. Lo que no nos cabe en el horario de mañana hay que meterlo en el horario de tarde, que es casi toda la lista de espera de columna y algunas cosas de cabeza, algún meningioma, alguna válvula, etcétera, que se nos queda por ahí colgado. Pero todo eso tiene que ir en la actividad extraordinaria en un servicio de neurocirugía tipo como el que podemos trabajar casi todos. El problema de la lista de espera es la diferencia entre el input y el output, es decir, más o menos en las consultas externas venimos a indicar alrededor del 10% de lo que vemos. El otro 90% pues no tiene indicación quirúrgica, grosso modo, lo cual implica pues, unos 2 o 3 casos semanales por cirujano, lo cual quiere decir unos 70 o 80 nuevos casos que meteríamos cada uno en lista de espera. El neurocirujano medio opera unos 60 o 80 casos por año como cirujano principal, aproximadamente. Igual ese dato está un poquito desactualizado y a lo mejor es algo más ahora. Lo que quiere decir que en horario de mañana podríamos meter 30 o 40, pero no mucho más, por cada cirujano de cada servicio, lo cual nos quedan otros 30 o 40 extras que hay que hacerlos en otro horario y que se van acumulando. La gestión de la lista de espera de toda esa patología degenerativa tiene muchos condicionantes locales, que son pues, el tamaño del servicio, la formación en cirugía de la columna de esos cirujanos, el número de jornadas quirúrgicas, si los compañeros de traumatología también hacen columna en ese centro o no lo hacen, cómo se financia esa jornada extraordinaria y si existe, y la cartera de servicios, es decir, no es lo mismo el que simplemente hace cirugía más sencilla que el que también añade pues, deformidad, problemas cervicales complejos, tórax, percutáneas, etc. La lista de espera la puedes hacer tú o te la pueden hacer. Si te la hacen, pues quiere decir exteriorizar, derivar, que bueno, que esos son programas que se ponen en marcha cuando ya la situación es insostenible. En muchos centros los han tenido, los hemos tenido. Si la haces tú, la puedes hacer de varias maneras. La puedes hacer prolongando la jornada, haciendo las famosas peonadas o la autoconcertación, como se quiera llamar, creando una unidad de cirugía del raquis que se dedique exclusivamente a ello con una dotación concreta o transformando algunos de esos pacientes en cirugía menos invasiva o que no necesita anestesia o mayor ambulatoria o sin anestesia, etcétera. Todas esas modalidades tienen pros y contras, desde el punto de vista de la eficiencia del uso del quirófano, del coste, de la satisfacción, de las necesidades, de cuánto personal necesitas. Y a la hora de decidir si queremos utilizar alguna de esas modalidades hay que tener en cuenta por lo menos esos epígrafes que os pongo a la izquierda. La continuidad, el seguimiento, el sesgo de indicación, el coste del programa, el impacto sobre la reducción de la lista de espera, etcétera. Y todo eso pues, no es cuantitativo, pero al menos hay que tenerlo cualitativamente en la cabeza a la hora de qué modelo es el que vamos a recomendar a nuestra dirección para intentar paliar este problema, ¿no? Y ahí se plantean 3 o 4 escenarios que tienen que ver con el tamaño de tu servicio y tu disponibilidad de profesionales que se dediquen a la columna, ¿no? En los servicios pequeños, en los que no todos hacen columna y con poca dotación de jornadas a la semana y con una lista de espera razonablemente alta, probablemente como mejor solución al problema es derivando. En los servicios pequeños o medianos, donde ya hay mucha experiencia en cirugía de la columna y bastante tecnología, pues en general se opta por la prolongación de la jornada, la autoconcertación. Es decir, lo haces tú mismo en horario prolongado porque ya hay suficiente experiencia y sobre todo suficiente material humano para trabajar. Y lo ideal es tender hacia la creación de la unidad de cirugía del raquis, es decir, las unidades de columna que son especializadas, que tienen su propia dotación, sus horas de quirófano y su gente. Y ahí, como digo, tiene pros y contras porque hay una tendencia también a
a cierto grado de sobreindicación en la cirugía, y eso realmente solo se puede hacer con servicios grandes en los que las plantillas son grandes, ¿no? La cirugía del raquis, como os digo, tiene muchas ventajas, pero también algún inconveniente, y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de montarla. Y luego hay que hablar del dinero. El dinero, pues, como sabemos, en el sistema público y dependiendo de en qué comunidad autónoma trabajamos, pues depende de qué grado de restricción presupuestaria van a aplicar, los pagos por jornada extraordinaria van a variar en función, bueno, pues en torno a esos números que tenéis por ahí. Y unas cosas también se pueden convenir localmente haciendo acuerdos pues, con otros hospitales o el pago por proceso, etcétera. Yo os voy a poner los ejemplos de nuestro propio servicio que nos ha pasado en los años pasados para que os deis una idea de cómo las decisiones que se toman en ciertos momentos tienen una importancia y una implicación muy directa. A propósito del dinero, hay un trabajo buenísimo de los compañeros del 12 de octubre que os animo a leer, en el que han hecho muchos números para, a propósito de esto y a la hora de defender si hay que hacer cirugías más agresivas o menos en los abordajes, pues es interesante saber el coste que eso tiene y cómo lo podemos defender desde el punto de vista de muchos ítems y muchas variables que han cuantificado en euros rigurosamente. Fijaros, en el año 2012 se nos paró toda la jornada extraordinaria. En la gráfica esa que veis son dos líneas de cuánta cirugía se hacía, tanto pública como privada, en Castilla y León. Y a partir de donde está la flecha roja cayeron en picado, no en picado, pero sustancialmente el número de pacientes que se operaron. A fecha mayo de 2012, la lista de espera de neurocirugía de nuestro servicio cabía en un folio en mi bata y eran 40 personas. A mayo de 2023 pasó a 250. Y eso no ocurrió porque sí, ocurrió porque nosotros prolongábamos nuestra jornada todos los días de la semana y pasamos a no prolongar ningún día de la semana, ¿vale? Eso, como en todas las organizaciones, no tiene un impacto directo inmediato, sino que ocurre con un cierto decalaje, como veréis aquí. Fijaros, esa es nuestra lista de espera quirúrgica a lo largo de los años, desde que finalizó la jornada extraordinaria hasta que han ido metiendo poco a poco cierta jornada extraordinaria por la tarde, cuando ya veían que la cosa se empezaba a desmadrar. Pero fijaros que no se desmadró inmediatamente a parar, sino que las decisiones que uno toma en un momento tienen una implicación, igual no en ese mismo año, pero en los años subsiguientes. Y fijaros que la pandemia, que es ese rectángulo arriba, no tuvo un impacto excesivamente significativo en todo esto, sino que fue mucho más la reducción de la jornada, tanto en número de pacientes como en demora. Fijaros, pasamos de una demora razonable a una no razonable, y que todavía arrastramos. A pesar de que con los años cada vez operamos más y cada vez vemos a más gente. Y eso lo hacemos o lo hemos hecho con 5 neurocirujanos, como veis ahí con esas características, con una ocupación de quirófano muy alta y con simplemente 5 jornadas semanales. ¿Esto qué quiere decir? Que si uno quiere optimizar la lista de espera, pues solo hay dos maneras: o metes menos o sacas más. Y eso se puede hacer hasta cierto punto, porque el sistema ya está suficientemente tensionado. Es decir, se pueden optimizar, pero ciertas cosas. Nosotros ahí hemos puesto en marcha una cosa que se llama la Oficina de Programación Quirúrgica, que coordina la disponibilidad de anestesia, la disponibilidad de rayos, de profesionales, de prolongación de jornada y de todo en el día. Hay una reunión semanal de los jefes quirúrgicos con el director médico y además una reunión diaria para poder optimizar eso, porque en nuestro caso el constraint fundamental es la disponibilidad de anestesista. Pero bueno, en otros sitios puede ser otra cosa. Y aquí fijaros que el coordinarlo a diario es imprescindible para poder utilizar y para mantener una ocupación de quirófano por encima del 95%, como es nuestro caso. ¿Y para eso qué hace falta? Pues hace falta información actualizada prácticamente al día, una coordinación muy importante a través de esa oficina de programación y, en nuestro caso, pretendíamos poder simultanear tareas como habíamos hecho hasta hacía poco tiempo, pero parece ser que eso desde el punto de vista legal no es posible y no puede estar la misma persona que está de guardia o de alerta, no puede estar de prolongación, etcétera. Ya sabéis esas incompatibilidades que se generan. Más o menos, en nuestro caso, entran y salen de la lista de espera unos 380 pacientes cada año y nos quedamos igual, es decir, no se nos desmadra, pero no la bajamos, prolongando 1 o 2 veces por semana. Ahora ya parece que tenemos una situación un poco mejor, pero con ese grado de actividad simplemente no disminuimos la situación.
A veces nos han achacado y dicen, no, es que entre cada 2 operaciones se tarda mucho tiempo y eso mucha gente se ha quejado, incluso las direcciones. En su momento nos molestamos en medir esos tiempos y en cronometrarlos y sorprendentemente son extrañamente fijos, es decir, no hay mucho que se pueda rascar ahí. Desde que das el último punto en un paciente hasta que empiezas a cortar al siguiente, pasa hora y media. Hagas lo que hagas. Y por mucha prisa que te des, porque hay una serie de procesos que no se pueden acelerar en exceso. A veces no hay monitorización o a veces hay que coger menos vías y tal, y puedes ganar unos minutos, pero ahí no está el problema. Y el otro asunto es cuando se empieza a operar. Fijaros, hay cosas que caben y procedimientos nuestros que nos caben en la mañana y otros que claramente se salen. Si hacemos el Tetris y la combinación de qué procesos podemos poner cada día para no pasarnos de las 3, casi nada que no implique a más de un paciente. Nosotros ya tenemos en la mente que cada vez que acabamos más tarde de las 12:30 la primera cirugía, ya no cabe la segunda. O hay que hacerlo a través de prolongación de jornada o de autoconcertación, etcétera. Y todo esto es información muy importante que conviene que la sepa cada servicio de cara a defender su situación en las gerencias y en las direcciones médicas donde hay que implementar programas de prolongación de jornada para intentar pues solucionar el problema de la lista de espera. Y mi mensaje, lo que quiero deciros es que la gestión de la cirugía raquídea a día de hoy es equivalente a la gestión de la lista de espera quirúrgica, que hay muchos condicionantes locales que afectan y que no todos estamos en la misma situación, pero sospecho que en situaciones parecidas, que hay que intentar tender hacia el crecimiento y la creación de las unidades de cirugía de columna, pero eso en los servicios que tengan menos de 8 o 10 adjuntos yo lo veo inviable, y que la manera de optimizar procesos y tiempos y de coordinar pues es hacer oficinas de programación que verdaderamente se encarguen de eso con información actualizada al día, si no esto pues no es fácil de sacar adelante. Nada más, muchas gracias. Bueno, pues primero enhorabuena por el tiempo, bueno, se han ajustado súper bien. ¿Y hay alguna pregunta para alguno de los doctores? Por ahí el doctor Huete tiene una pregunta. Me uno a las felicitaciones de Miguel Ángel, a Juan y a Pedro, como siempre, brillantes y esclarecedores. Yo quiero hacer 2 preguntas muy rápidas. Una a Pedro y a Miguel Ángel. ¿Cómo es posible en nuestro hospital que neurología haya prácticamente triplicado su plantilla y que neurocirugía, que no paramos de trabajar día, noche, raquis, cráneo, periférico, que también hacemos aquí, sigamos siendo los mismos que hace unos años? Y segunda pregunta, para Juan y para Igor. Propuestas como llevarnos parte de la patología raquídea que pudiéramos hacer sin anestesia general o a hospitales comarcales o como el del Toyo que hemos comentado. ¿Eso es una entelequia, eso es una quimera o es una realidad que podríamos llevar al día a día? Bueno, pues yo creo que la respuesta a eso es muy clara y es que las decisiones que se toman en materia de sanidad son completa y absolutamente políticas. Y los tentáculos de la política, que en materia de sanidad está transferida a las comunidades autónomas ya desde el 2002 de manera completa, pues esos tentáculos llegan hasta nosotros. Es decir, nosotros no tenemos prácticamente ninguna autonomía como mandos intermedios y mucho menos como neurocirujano habitual para forzar o para generar esa influencia o esa necesidad de aumentar las plantillas, de crear unidades, etcétera, porque siempre se escudan en lo mismo, que es la restricción presupuestaria. Es verdad que en España hay diferentes conceptos de restricción presupuestaria. En Castilla y León, desafortunadamente, aquello parece Alemania. O sea, hay que balancear el balance de pagos como sea y no se gasta un duro. En otras comunidades es verdad que hay planes de reducción de lista de espera muy agresivos en los que se incurren en deudas enormes, pero que no parece que importe. Entonces, todo eso tiene pros y contras, claro, porque luego a la hora de reponer tecnología obsolescente, etcétera, pues hay más dificultades en aquellos sitios donde la deuda es enorme. Pero la manera
y yo estoy de acuerdo con lo que os he dicho al principio de la mañana, la manera de reducir la lista de espera, como habéis hecho vosotros, es con tela, con dinero. No hay otra forma. Podemos rascar y podemos optimizar un poquito más la situación y podemos reducir algunos tiempos y mejorar la ocupación de quirófano y tal, pero hace falta motivar a la gente, hay que pagarla, hay que formarla y tiene que estar muy comprometido el servicio y la dirección en reducir la lista de espera. Y esto, como os digo, es entradas y salidas y no hay más. Y como las salidas sean menores que las entradas, se acumula el agua. No hay otra forma. A día de hoy es con dinero. Esa es mi opinión. Bueno, yo, a ver, no, la verdad que desconozco los motivos por los que se aumentan más las plantillas de neurología que de neurocirugía. En nuestro caso en Huelva, pues la verdad que, hombre, ha costado trabajo, pero bueno, en los últimos años la verdad que prácticamente se ha triplicado. Bueno, hace ya años, cuando éramos el doctor Castañeda y yo, hasta que ahora que somos 6, en esos años pues también paralelamente se ha visto un aumento de las plantillas en concreto de neurología. ¿Que por qué aumentan en unos casos más que en otros? Pues bueno, posiblemente las razones políticas y de prensa. Siempre los neurólogos pues están con esto de que el código ictus, el tiempo cerebro, sale mucho en los periódicos. Quizás nos deberíamos mover más en ese ámbito y bueno, la lista de espera de columna es también un problema. Quizás nosotros no lo hemos sabido hacer, no le hemos sabido dar esa visibilidad que han hecho los neurólogos. Yo en cuanto a eso te diría dos cosas. Nos vendemos muy mal, ellos se venden muy bien, tú tratas una patología que no da tan buenos resultados y eres menos humanista. La noticia sale, te he operado y te has quedado mal, y por desgracia en la otra sale, los enfermos de esclerosis múltiple, la ictus necesitan cuidados. Empezamos a decir, señores, necesitamos más medios porque las hipotecas se están yendo y la gente está siendo desahuciada, a lo mejor empezamos a tener más medios. Pero eso es una parte importante, la sensibilización de la sociedad en cuanto a determinadas patologías. La lista de espera, nosotros somos los culpables del tratamiento de la humanización del enfermo médico, ellos son los que tienen esa parte. Entonces, yo te puedo decir que yo tengo un servicio en el que en mi hospital y en el sector 3 nadie toca la columna salvo nosotros. Trauma en mi sector no hace nada, pero no de ahora, desde hace tiempo. Radiología intervencionista no hace nada, pero es que los neurólogos hacen menos. Y encima los radiólogos no hacen más que crear enfermos porque no estamos hablando del diagnóstico clínico, estamos hablando del diagnóstico del diagnóstico de imagen. Perdón. Yo soy de los que piensa que al paciente no se le tendría que dar el informe radiológico, porque a mí me enseñaron que es un estudio complementario y yo le informaré sobre mi historia clínica, mi exploración y la imagen de lo que creo que tiene ese enfermo. ¿Cuántas veces os llegan enfermos? Me han dicho que tengo 3 hernias de disco y algo me tiene que hacer usted. Oiga, que no eres de operar, me lo va a decir usted a mí, mire lo que pone la resonancia. Y al final, tarde o temprano, como no hay animal que no acabe pareciéndose al amo, alguien lo opera. Después, ¿deberíamos ir a los hospitales comarcales? Mi opinión, sí. En el año 90 hice un trabajo que se llamaba Unidad de Cirugía de Raquis Ambulante en Aragón. Pero los neurocirujanos han estado más allá, más para allá que para acá. Aquel dicho famoso, ¿cuál es la diferencia entre Dios y un neurocirujano? Que Dios sabe que no es neurocirujano. ¿Cómo va a ir a un hospital comarcal? Y ahora nos llevamos a las manos a la cabeza porque somos pocos, no tenemos quirófanos y como no tenemos quirófanos no podemos crecer. Sí, también nos lo hemos estado buscando, ¿eh? Entonces, cambiemos la opinión. Mira, yo quería... me ha venido muy bien la pregunta porque así os cuento una experiencia personal sobre los hospitales comarcales. Yo cuando acabé la residencia trabajé un par de años en Toledo. Es una pena que no haya aquí nadie más de esta María Ángeles, que era resimía en aquel entonces. Y cuando estaba allí empezó un programa en el cual les daban unos quirófanos en el hospital de parapléjicos, en el cual solo se operaba lista de espera, que básicamente se operaba lista de espera de columna. Y eso funcionaba de maravilla por un motivo. Porque habitualmente cuando te dan tardes en tu hospital o te dan peonadas, tu programación quirúrgica normalmente se contamina de todo lo que te entra por la urgencia. Tú haces una planificación a 2 o 3 semanas vista,
y luego lo que se acaba operando no se parece absolutamente en nada a lo que habías planificado 3 semanas previo. Porque te entra la fractura, te entra el tumor, te entra lo que tenga que entrar. Este modelo estaba fenomenal porque como estaba separado físicamente, íbamos los mismos cirujanos que operábamos en un lado, operábamos en el otro, pero no se contaminaba de lo que venía de la urgencia. No sé ahora que tienen en el hospital nuevo si siguen con este modelo, pero en el tiempo que yo estuve allí, aquello funcionaba fenomenal porque allí sí que podías planificar a mes vista. De aquí a un mes voy a operar una artrodesis y eso no me lo va a mover nadie. Y además te permitía hacer muy bien la gestión de los tiempos. Me ha encantado la diapositiva de los tiempos, que si metes una craniotomía ya sabes que luego no te entra nada más, pero esto, con tiempo, podías planificar muy bien. Aquí me entra esto otro, y entonces, aunque se rascaba poco, pero sí se rascaban unos tiempitos y permitía optimizar. Entonces, yo creo que es un buen modelo. No siempre se puede hacer así porque no hay un espacio físico adyacente al que puedas derivar esto, pero la alternativa, obviamente, pues es derivarlo a la privada, en el que el modelo es similar. Ya es discutible si eso es lo ideal o no. Yo te diría que cuando sacamos los enfermos fuera, nosotros ahora estamos enviando a otro hospital y lo están haciendo, conseguimos bajarlo, la lista de espera. Pero volvemos a lo mismo. Parece que a los cirujanos es a los únicos que les preocupa la calidad, y eso que decíais esta mañana de que el paciente es el centro del enfermo, al revés, que el paciente es el centro de la atención. Joder, pero es que acabas a las 12:30 y ya no te duerma un enfermo, porque voy a salir más tarde de las 3. Es que la enfermería se tiene que ir a las 3 y no tengo plantilla para cubrirlo. Entonces, me hace muy... Por eso de la calidad esta mañana he dicho lo que he dicho. O sea, oiga, no puede ser. Y hay que dotar los hospitales comarcales para poder hacer ciertas cosas. Y los neurocirujanos tenemos que querer hacer cosas, y en esas cosas más pequeñas o menos aparentemente trascendentes, si tú te dedicas y le dedicas esfuerzo y eres excelente, vas a tener una cantidad de trabajo y te puedes convertir en una referencia bestial. Y es otro aliciente. No, sí. A mí también me ha encantado, enhorabuena David, porque es un trabajo el que realmente el que estamos acostumbrados a gestión, es un trabajo muy arduo, muy difícil, peleando todos los días con los directores, con los gestores para raspar un quirófano y demás. Así que el trabajo fantástico, y me ha encantado la diapositiva, como ha dicho Igor, la de los tiempos quirúrgicos. A veces nosotros intentamos engañar entre 2 comas a la anestesista y ponemos a lo mejor la laminectomía antes que el tumor. Y dice el anestesista, ni tu tía, que dice, no me gusta cómo caza la perra. Ellos manejan su tiempo quirúrgico. Tú cuando entras al quirófano sabes si te va a dar tiempo o no, porque el anestesista calcula su propio tiempo. Claro, y el tiempo la cirugía de la columna sigue siendo una bolsa ineficiente, ¿no?, en nuestra especialidad. ¿Cómo el tiempo, o sea, el tiempo quirúrgico la variabilidad de cada cirujano, una de las cosas más complicadas? ¿Cómo podemos homogeneizar? O existe, o sea, yo he intentado buscarlo por todos los medios, a nivel español, europeo, internet. No he encontrado tiempo quirúrgico de una discectomía, por ejemplo, o de una laminectomía. Estandarizada, me refiero. A lo mejor uno tarda media hora y uno 1 hora. Sin embargo, en otras especialidades, la cirugía general, dice, la prostatectomía vale tanto, tal. O sea, hay tiempo quirúrgico como está establecido por las sociedades científicas. ¿Lo va a haber para que nos sirva un poco de guía? Pues que yo tenga información, no. Esto, a mí me parece que lo más interesante es que cada uno sepa sus tiempos quirúrgicos particulares, porque con esa información es con la que puedes planificar bien tu propio centro. Entonces, tomarse la molestia de medir los tiempos, de ver qué ocupación de quirófano tiene uno, cuánto tarda, cuántos pacientes por jornada y tal, todos esos indicadores que la verdad es que los sistemas de información actuales los proporcionan, pues analizar esos datos es muy interesante, porque a la hora de optimizar y de buscar cuáles son las combinaciones buenas para hacer ese Tetris de cada mañana, pues es interesante. No sé cómo de importante es que en Pittsburgh o en Nueva York tarden en una disectomía 10 o 20 o 30 minutos más o menos que nosotros, cuando eso pues tampoco tiene una implicación directa ni en la programación ni en la financiación. Yo creo que hay que hacerlo todo ad hoc a cada sitio y a cada persona.
Otra cosa es la indicación, por supuesto. O sea, toda la parte científica sí, pero lo que es la parte práctica, yo creo que tiene que ser absolutamente individualizada cada centro, a mí me parece. Yo te haría una pregunta, Pedro. ¿Cuánto tiempo le dedicas tú de tu actividad a hacer la programación con el centro de coordinación y demás? Porque me parece que nos dedican, entre los correos electrónicos, los no sé qué, no sé cuánto, yo no sé si hacemos algo de neurocirugía. Pues, a ver, yo inicialmente era reticente porque a nosotros nos convocan todos los martes a primera hora de la mañana, como para organizar cómo va la semana y saber pues cuántos están de anestesia, están de baja, vamos a ver qué quirófanos, a quién le quitamos esta semana, ahora al plástico le quitas, al otorrino le quitas, tal. Entonces, en el día a día, pues es trabajo con la secretaria del servicio y con la secretaria de la oficina de coordinación. Y una vez a la semana, yo era reticente a ir a esa reunión, pero esa reunión tiene también derivadas importantes y es que te enteras de más cosas. Y es que no es frecuente que te puedas reunir diaria, o sea, semanalmente con el director médico, porque no solo hablas de eso, ya hablas de más cosas. Entonces, ese contacto directo, constante y periódico también te tiene más centrado y más conocedor de lo que está pasando en tu centro, no solo en tu propio servicio, y eso también es importante. Chema, quería preguntar algo, sí. Bueno, me parece un tema que podemos estar toda la tarde o noche. Espero, y creo que todos tenemos que luchar para que el título que tenemos ahora, cómo gestionar la patología en un servicio de neurocirugía, sea cómo gestionar la patología en un centro hospitalario. Con lo cual, ¿qué quiero decir? Es muy importante formar unidades. Pedro lo ha dicho en su charla varias veces. Es decir, a todos nos pasa, es decir, programamos toda la semana 4 o 5 columnas, llegan 2 o 3 tumores afuera de la columna. ¿Y cómo puedes gestionar eso? A fin de año no has llegado a la N, entonces es muy difícil. Y la única forma que hay que hacer, primero, la unidad, quitarnos los egos, unirnos con... Es decir, Juan dice varias veces, nos vendemos muy mal. Si nos vendemos individual, peor. Pero si vamos con compañeros que hagan Raki, como son unidades de traumatología, ya tenemos más fuerza para dentro de una institución luchar por la unidad. Pero hay muchos egos por ahí también y es muy difícil. Pero si no vamos a eso, pues yo creo que vamos mal encaminados y en próximas reuniones volveremos a plantear este tema. ¿Sí? Ha sido una de las cosas que ha dicho Pedro de refilón y no ha querido meterse en ella. Es la indicación de la lista de espera quirúrgica. Nosotros en nuestro servicio tenemos una lista de espera quirúrgica que tratamos de... Yo trabajo en la privada solamente. Tenemos una lista de espera quirúrgica que viene de 6 hospitales diferentes. Aproximadamente el 25% de los pacientes no se operan. Tú cuando le explicas a un señor de 82 años que viene para una artrodesis porque tiene una estenosis L4 de 5 de L2 a ilíacos y les explicas las complicaciones, dice, ni de coña, yo creí que me iban a arreglar. Entonces, uno de los problemas que tenemos realmente son las indicaciones y nadie quiere meterse en ese tema porque todos somos soberanos en lo que indicamos. Pero hay algunas cosas que quizá nos lo deberíamos pensar todos qué es lo que hacemos y a veces discutirlo con nuestros compañeros. Nosotros lo que hacemos normalmente es, lo ve uno del servicio y lo discute entre 2 o 3, si es alguna cosa. Y el 25% de los pacientes no se opera. En ese sentido, yo quería también preguntar qué opináis de decir, la patología raquídea, ¿no? Igual que en la oncología, pues existen los comités multidisciplinares que se considera, pues, bueno, que implica a mucha gente. En mi opinión, la patología raquídea, bueno, no ya una patología, sino la considero un grupo de patologías que tiene una gran transversalidad, es decir, implica a mucha gente. Quería preguntaros si tenéis no ya unidad de columna, sino algún tipo de comité o reunión periódica multidisciplinar sobre patología de columna a la que se lleven casos concretos, genéricos, con qué cadencia lo hacéis y cómo lo gestionáis. Pues efectivamente, sí.
la tendencia natural debería ser hacia la subespecialización y hacia crear esas unidades y esos comités. Nosotros lo tenemos muy establecido para otras cosas, para el neurooncológico, para el vascular, etcétera, para otras cosas, pero para la columna no está igual de establecido. Sí que es verdad que, como vemos, la mayor parte de la cirugía de columna degenerativa la consideramos pues relativamente sencilla o asequible o que puede uno decidir, pero sí que todos los casos que creemos o cada persona cree que no lo tiene muy claro lo comenta con el resto. De una manera informal o de una manera no formal, bien, pero bueno, yo creo que ahí en nuestro caso el problema no está ahí, porque como lo que decía Chema, el problema de la indicación, nosotros somos extremadamente restrictivos a la hora de indicar cirugía y aún así y todo simplemente sobrevivimos. Es decir, si abriéramos la mano un poquitín, duplicaríamos la lista de espera en un año, con toda seguridad. Abriendo la mano un poquitín. Nosotros operamos la compresión radicular, la cola de caballo, la estenosis lumbar y la listesis. Es decir, las 4 cosas que vienen en el libro que seguro hay que operar. Y todo lo demás le damos ciertas largas. Con que abriéramos un poquito la mano a todo lo demás, de repente pasaríamos a 500 de lista de espera sin ninguna duda, vamos. Entonces, este es uno de los problemas que yo veo también en las unidades de columna que viven de operar la columna, y es que ahí enseguida se abre la mano. Y tenemos toda la experiencia de ver muchos pacientes que han sido evaluados en unidades de columna solo dirigidos por gente que se dedica exclusivamente a la columna, en el que hay un cierto sesgo, una cierta tendencia a sobreindicar, igual no sobreindicar, pero desde luego comparado con los que infraindicamos, por así decir, muy llamativo, ¿no? Y eso pues tiene también derivadas y pros y contras. Claro, Pedro, eso decías antes muy bien, que la lista de espera se maneja o bien bajando las entradas o bien subiendo las salidas, no hay más. Esto, a raíz de eso que acabas de decir, hay herramientas de gestión que yo creo que en el sistema público deberían implementarse de forma generalizada para controlar tu tasa de indicación quirúrgica. Nadie puede discutir una indicación individual, nadie puede decirte que este paciente no lo tienes que operar o de esta manera o de esta otra, porque efectivamente somos soberanos. Pero sí te pueden decir que puedes indicar, me voy a inventar una cifra, hasta un 10% de los pacientes nuevos que ves. Si indicas más, es que algo estás haciendo regular. Y también te pueden decir, y yo creo que eso es una cosa que podemos discutir, pero que se debería implantar, que tu tasa de artrodesis no puede ser más que X. Y si la superas, tienes que justificarlo. Pues yo tengo esos datos de indicación de la consulta de mi centro y de los otros 5 centros de Castilla y León. Y es sorprendentemente estable. Es un número que está siempre entre el 9 y el 11%. Yo pensaba que nosotros éramos muy restrictivos, pero el resto de compañeros de Castilla y León también lo son. Es decir, todos estamos indicando entre el 9 y el 11%. No hay alguien que esté en el 17% o que esté en el 2%. O sea que tendemos a tener un criterio bastante homogéneo, lo cual me reconforta, porque creo que lo estoy haciendo bien y creo que los demás están en esas tasas también. No sé si tenéis conocimiento vosotros de vuestros números, pero a mí esa situación y esos números me parecen que a lo largo de los años se han mantenido entre el 9 y el 11, lo cual es un rango además bastante preciso. Yo, con respecto a lo de la lista de espera, y creo que todos nos movemos en ese sentido, sí hemos comprobado una cosa. Nosotros este año teníamos bastante. Evidentemente, nosotros nos reunimos con nosotros mismos porque somos los únicos que operamos la cirugía de columna en nuestro sector. El problema es que cuando tú dices esto no es quirúrgico, puede haber una enfermedad reumática, el reumatólogo te dice yo no quiero saber nada, no tiene enfermedad reumática, el rehabilitador X, y se queda por ahí. Pero bueno, hemos revisado la lista de espera a raíz de que íbamos a sacar pionadas. ¿Y qué hicimos? Intenté que el enfermo fuera valorado por otro médico distinto al que lo había puesto en lista de espera. Es curioso. Hemos sacado un 25% de la lista de espera. Luego, dentro de los servicios hay cambios de criterio, por mucho que intentemos unificarlo y nos juntemos. Estoy hablando de lo que hemos revisado, que han sido casi 400 enfermos. O sea, se ha caído un 25%. Entonces, algo que tenemos que plantear. Me parece que el doctor Evia quería decir algo.
Se han dicho muchas cosas interesantes, lo de la docencia y la formación, la necesidad de unidades de raquis, lo que acabas de comentar de que en columna es imposible encontrar dos que indiquen lo mismo en la misma cosa, entonces dentro del servicio pasará como pasa afuera y eso es una cosa que se tiene que arreglar con los cirujanos de columna en general. Pero para ser concreto, me ha gustado mucho la charla de Pedro sobre la gestión, porque yo me la he encontrado ya en la clínica donde estoy, que hay muchísima gente dedicada a la gestión, muchísima gente. Y hay esa reunión semanal, pero es que hay 2 auxiliares que se encargan de la gestión del quirófano. Y yo no me tengo que preocupar tanto, ni me lleva tanto tiempo, y es dos auxiliares trabajando de traumatólogos o de cirujanos especialistas, que sería vuestro caso, a precio de auxiliar, no a precio de traumatólogo. O sea, si yo le tuviera que dedicar todas las horas que estas chicas les dan la vuelta a meter un quirófano tal, a duplicar el quirófano, a sacar el quirófano de al lado, a enterarse que luego va a terminar pronto y se puede desdoblar el quirófano, ese que dices de las 12:30, que es una hora preciosa que yo creo que había que estipular como una hora fija, la hora Pedro Delgado de los quirófanos, pues se pueden desdoblar y pasarse otro quirófano y todo eso se encargan ellas. Y a mí me lo dicen, oye, que se va a poder operar el jueves a la 1 en el otro quirófano de al lado. Y entonces los que terminan se desdoblan y pueden hacer las cosas mucho mejor. Entonces mi consejo es que se dedique gente a la gestión y que se dedique gente de tu confianza, pero no cualificada. No hace falta contratar otro neurocirujano en vuestro caso para que pueda uno dedicar más tiempo a la gestión, sino apoyarse en personal auxiliar, que es más barato, que normalmente las gerencias lo comprarían, porque el resultado, como tú bien has dicho, es que si tú gestionas eso, sale tiempo de quirófano, sale en lista de espera y salen los enfermos adelante. Un poco compartir, en Girona, yo creo que un poco en lo que es el ICS, una de las iniciativas que se está teniendo es aplicar inteligencia artificial a lo que es la gestión de quirófanos, ¿no? Entonces, se está intentando determinar, homogeneizar esto que se estaba hablando, los tiempos quirúrgicos por tipo de procedimiento, ¿no? Y esto se le está dando un aire informático, ¿no? Y ha de ser una herramienta que nos permita gestionar esta lista de espera, gestionar estos quirófanos, ¿no? Alguna ayuda que ha de favorecer, pues en este que sabemos, si caben 2, si caben 3, y un poquito determinado para qué tipo de procedimiento. Aquí sí que es verdad que nosotros hemos de ser bastante estrictos un poco a la hora de clasificar o lo que son los tipos de procedimientos, porque a la hora de que ponemos fusión lumbar ¿de qué? 1, 2, 3 niveles, y eso es importante también de codificar cuando queramos tener una información correcta. Es un proyecto bastante inicial que se está dando esta información y que además se compara con los diferentes hospitales, ¿no? del sistema público, y es una forma de ver esas tendencias y de dónde puedes mejorar. Y aquí sí que es verdad, y un poco también el mensaje es intentar mantener unas correctas codificaciones, tanto de diagnóstico como de procedimientos, ¿no? Para poder ir sacando la mejor información posible ahora después de esta gestión de esta patología. ¿Y a la inteligencia artificial le vas a meter el nombre del cirujano? Porque, lo ha dicho Pedro, lo pregunté antes, si tú tienes un cirujano que opera una hernia de disco en 1 hora y otro tarda 3 horas, ¿le vas a decir a ese que no opere hernias de disco? Pues a lo mejor aquí es donde están las unidades de raquis. Menos mal que vamos a dejar de ser jefes pronto algunos. Es decir, sí que es verdad que es una de las cosas que tienes que tener en consideración cuando tú vas programando, ¿no? Pero aquí es donde tú es lo que has dicho, las unidades, la superespecialización, la estandarización de procesos que ha de intentar ayudar, entendiendo de que las personas somos personas y los cirujanos somos cirujanos y en la variedad que somos hemos de respetar esos tiempos, ¿no? Porque también seguramente ese tiempo lo necesita el paciente y lo necesita la persona, pero en busca de la eficiencia, la formación, la superespecialización ha de ser un poco la línea de trabajo. Y creo que esa inteligencia o esa artificial seguramente te lo dirá,
tú luego ya toma las decisiones que consideres. Al hilo de lo que estáis comentando sobre los tiempos quirúrgicos, en la Comunidad de Madrid ya hace unos años algunos participamos en la realización de un proyecto que se llama Tiempos Quirúrgicos Estándar, que en su momento servía para remunerar las jornadas prolongadas. Entonces se remuneraban en función de esos tiempos quirúrgicos estándar. Entonces, bueno, estábamos mezclados neurocirujanos y traumatólogos porque los tiempos quirúrgicos de columna estándar los validábamos neurocirujanos y traumatólogos, y luego también nos proporcionaban la información de las cirugías que se habían hecho previamente los años anteriores y si se amoldaban a esos tiempos quirúrgicos. Y había unos tiempos quirúrgicos estándar de cirugía de columna y unos tiempos quirúrgicos estándar de patologías puramente neuroquirúrgicas. Y sorprendentemente la variabilidad, incluso incluyendo neurocirujanos y traumatólogos, era relativamente baja. O sea, para artrodesis de un nivel, recuerdo los artrodesis de 2 niveles, cirugía cervical, etcétera, veíamos una variabilidad llamativamente, algo que tenderíamos a pensar que la variabilidad iba a ser mayor, además si mezclábamos distintas especialidades, pues la variabilidad era relativamente pequeña. Y anecdóticamente era mucho mayor en los procedimientos no relacionados con la columna. Ahí sí que las variabilidades se disparaba enormemente. También puede ser culpa de la codificación, etcétera. Yo creo que más casi que los tiempos, que es muy difícil de homogenizarlo, está lo que sería el concepto del desperdicio del tiempo, ¿no? El waste time, ¿no? Bueno, el waste en general en todos los procedimientos y concretamente el tiempo que se desperdicia, un concepto que han acuñado los americanos, y entre ellos el tiempo que se desperdicia entre quirófano, que está estipulado cuánto debe ser, no más de 20-25 minutos. Nosotros en nuestro hospital hicimos hace unos años pues, con ayuda a las enfermeras, viendo según los procedimientos cuánto tiempo se desperdiciaba, ¿no? Entonces, ahí es donde sí que posiblemente se pueden un poquito intentar acotar más para aumentar la rentabilidad. Pero al final, como muy bien ha dicho Pedro Delgado, esto son migajas. Es decir, las migajas que te dan 10-15 minutos, además en cirugías que ocupan una jornada quirúrgica, 1 o 2 cirugías, no somos una especialidad que ocupe una mañana con 8 cataratas o 9, donde es mucho más importante. Eso son migajas. Al final, como muy bien ha dicho Pedro, esto es cuestión de dinero y de jornadas quirúrgicas y de aumentar las jornadas extraordinarias de una forma o de otra. Y además, Carlos, de que son migajas, en un sistema público en el que la gente cobra un sueldo, si estás todo el día apretando para exprimir esas migajas, que son al final que vas a sacar, si exprimes la programación quirúrgica de la mañana, vas a sacar 4 o 5 casos más al mes, con suerte. Vas a tener a todo el personal cabreado y quemado. Y entonces eso es caduco, porque la gente llega a un momento en que peta y dice, va a apretar el culo Rita, que yo estoy cansado. Entonces hay que valorar muy bien si esas migajas merecen la pena. Bueno, creo que queda tiempo para alguna pregunta más. Una más. Sí, a ver, hablando de los tiempos quirúrgicos y más en hospitales y escuelas, siempre nosotros nos cargamos todos los cirujanos, pero ¿cuántas veces llegamos en la programación a las 8 de un quirófano y empezamos a las 10 o las 11? Porque el anestesista, el que se está formando, tardamos 2 horas para una cirugía de a veces de 1 hora y media. Entonces, es decir, es muy difícil manejar todo o controlar todo, pero claro, siempre la responsabilidad cae sobre el cirujano, desgraciadamente. Pero también al anestesista no lo puedes apurar porque dice, un momento, yo tengo mi tiempo. Y es así, es muy difícil. Pues muchísimas gracias a los ponentes, que ha dado para una discusión muy rica y yo creo que con esto, ¿no? Pasamos al almuerzo y si os parece bien a las 3:30 comenzamos, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Osana.